Hola a todos, soy José Antonio Fernández, analista de mercados en el broker Puprime. Hoy miércoles 1 de octubre iniciamos este mes comentando la mejoría de las bolsas tras los datos de empleo en Estados Unidos. La sesión de bolsa transcurrió en compás de espera. Los mercados esperaban la publicación de datos de empleo americanos que conocimos a media tarde y que ayudaron a que estos se recuperasen. Las bolsas subieron un 0,4% en Europa y en Nueva York. Hubo estabilidad en bonos y en el dólar y septiembre termina con subidas en bolsas del 3,3 y 3,4 respectivamente. Los mercados reaccionaron positivamente a las vacantes de empleo Halls en agosto, que repuntaron por encima de lo esperado, y lo negativo estuvo la confianza del consumidor americano, que empeoró con un registro peor de lo esperado en el nivel de 94,2 respecto al 96 esperado. Por la mañana en Europa se publicó el IPC de Alemania, sugiere un deterioro respecto al IPC de la Unión Europea, que es el dato que se ha publicado hoy con una tasa del 2,2%. Nuevo acuerdo en el Congreso de Estados Unidos para elevar el límite de gasto y la administración americana cierra parcialmente en una situación que se ha vivido ya varias veces. En esas ocasiones la reacción de los mercados ha sido moderada, aunque no está exenta de inquietudes. Hoy tenemos como plato principal encima de la mesa el cierre de la administración en Estados Unidos. ¿Cuánto durará este impasse? Es la gran pregunta. Es el décimo cierre que se produce desde 1981 y Trump amenazó ayer con recortes de empleo en las agencias federales si no llegaba a un acuerdo para desbloquear esta situación. Lo relevante es cuánto tiempo transcurrirá hasta que se negocie una solución y que se apruebe elevar el techo de gasto. Exceptuando un cierre aislado, la media histórica han sido 6 días de cierre y este hecho aumenta la incertidumbre y, entre otros, posiblemente demore la publicación de datos macro. India ha mantenido tipos en el 5,5%. Hoy se publica el dato del IPC de la Unión Europea se ha elevado 2 décimas, como hemos comentado. La encuesta de empleo ADP se espera 51.000 respecto a 54.000 anterior. Y la OPEP planteará en la próxima reunión, el 5 de octubre, tres aumentos mensuales de producción, cada uno de 500.000 barriles diarios para recuperar cuota de mercado. La reacción, de nuevo, ha sido una caída en el precio del Brent, que suma ya a la caída del lunes un 11% lo que llevamos de año. En el frente empresarial, el Sabadell rechaza la OPA mejorada de BVA. Un consejero que posee el 4% del capital anuncia su aceptación de esta. Y Nike publicó tras el cierre de unos resultados mejores de lo esperado y viene subiendo un 4% en el aftermarket. Pfizer subió un 7% tras anunciar un acuerdo para rebajar el precio de sus fármacos con receta en Estados Unidos. Y como indican los futuros, esperamos una sesión que se mantenga planas o con recortes moderados en Nueva York, forzado por el impasse que supone para los mercados el cierre de la administración americana. Respecto a la evolución del mercado, comentamos que en Europa, España se revaloriza un 32%, IBEX 35, Portugal un 24%, Eurostoxx 50 un 13%, en Estados Unidos un 13% también, Nasdaq un 17,6%, Japón un 11%, China ya un 17,9%. Los bonos se mantienen estables, el bono alemán en el 2,71, el americano un 4,15 y el bono japonés a 10 años en el 1,64%. El rango de las divisas para el dólar será 1,17, para el yen 173, para la libra 0,87 y para franco suizo 0,93. Las materias primas, como hemos comentado anteriormente, los futuros del Brent caen un 10% este año, los del West Texas un 13%, el oro se revaloriza un 47%, el cobre un 20% y tenemos la plata con una revalorización de un 61%. La volatilidad del VIX se mantiene en el 16,3, la del Eurostoxx 50 en el 16,7. Y por último, las criptomonedas con el Bitcoin en la cabeza se revalorizan un 22% y el Ethereum ya acumula una subida del 25%. Por lo tanto, estos son los datos más relevantes respecto al comportamiento, mejora de comportamiento en compañías en Estados Unidos. Podemos hablar principalmente de sectores como el sector sanitario, el sector tecnología y el sector industriales, que se revalorizan un 2%. Compañías, destacamos Pfizer, Merck, Eli Lilly, crecen un 6 y un 5%. Pfizer ha alcanzado un acuerdo con el gobierno americano para rebajar significativamente el precio de algunos medicamentos a cambio de una sección de aranceles de 3 años. Esta rebaja sería hasta del 85%. También hablamos de Dell Computer, que sube un 5% hasta $141, tras la mejora del rating por parte de Fitch, un escalón, es decir, de triple B a triple B positivo. Y hablamos de Warner Bros., que se revaloriza un 3% hasta $19 por la perspectiva de fusión con Paramount, aunque se desvanece ante la falta de una oferta concreta y la elevada posibilidad de que un acuerdo encuentre oposición por parte de los reguladores. Valores con peor evolución.
Destacamos Salesforce, que cae un 3% hasta los $237. Uno de sus principales competidores, Z Global, está haciendo la mayor adquisición de su historia con la compra de la empresa software Marigold por $325 millones, que ayudará a expandir su base de clientes. Dicho esto, nos vamos ya a la parte de gráficos. Analizamos, como siempre, en gráfico diario. Vamos a comenzar por criptomonedas, Ethereum. Tenemos cotizando con tendencia alcista, a pesar de esta corrección que está realizando el CCI en gráfico diario, pero el precio se mantiene muy bien por encima de la nube y de la media de 200 días. Vamos a subir nuestro trailing a lo que anterior fue resistencia en 4.137 con objetivo máximos en 4.995. Vamos a ver también en concreto el comportamiento de Bitcoin. Fijaos cómo ya va aumentando esa aceleración, se mantiene el rango entre 107.000 y 124.000 y como vemos marcaría posición de entrada en gráfico diario en el cierre por encima de 118.080. Por lo tanto, el objetivo es subida hasta los máximos del canal en 124.000. Vamos a hablar también en concreto de materias primas, hablamos de Brent y de West Texas y primero hablamos de Brent. Y como vemos, en concreto, se mantiene con esa tendencia bajista que domina durante todo este año, con soporte en el nivel de $65, objetivo 59 y por lo tanto seguimos hablando de posiciones bajistas. El barril americano, como vemos, cotizando $61, también en esa zona de soporte que ha apoyado precisamente desde julio y por lo tanto caídas por debajo de 61 nos llevarían al doble suelo de $55. Nos vamos en concreto al gráfico del oro. En el oro observamos nuevamente esa zona de máximos en $3.800, como vemos, una revalorización importante y subimos nuestra zona de trailing precisamente en diario a los $3.700 onza. Vemos también la plata. Como vemos, se revaloriza un 61%, ya está en $47 y recordad que nuestro principal objetivo era los 49 máximos de 2011 y por lo tanto subimos en la plata a nuestra zona de trailing a los 45,68. Dicho esto, vamos a analizar, una vez que hemos visto petróleos, oro, plata, vamos a ver también en concreto el comportamiento del cobre. Aquí lo tenemos. Fijaos cómo ya supera la media de 200 días. Buscamos una ruptura en gráfico diario por encima de 4,87. Nuestro objetivo ambicioso es subirnos a la resistencia en 5,88. Como vemos, CCI se mantiene en el nivel de 52 en positivo y por lo tanto para las próximas sesiones entendemos que el cobre también tendría que tener revalorizaciones entre el 3 y el 5%. Vamos a ver el café y el cacao. El café se mantiene con tendencia bajista. Fijaos cómo ya va a buscar la zona de soporte de 68,60 y como vemos, como ya hemos hablado, desde que perdiera zona 89,83 el recorrido bajista es notable y por lo tanto el siguiente objetivo sería buscar este nivel de soporte para a partir de ahí generar un pequeño rebote por sobreventa. Vamos a ver el café, que lo tenemos en tendencia alcista por encima de la media de 200 días. Situamos el trailing en la zona de 3,55. El objetivo es la resistencia en 4,37, que como vemos ha tocado dos veces y no ha podido con ella y por lo tanto pues realmente buscamos la parte definitiva esta primera vez, segunda vez y como vemos distribuye. Así que nuevamente buscamos otro impulso por encima de 4,34. Vamos a ver el gas. Como vemos, profundiza las caídas, ya se sitúa en 1,96 y la zona clave va a ser si soporta el nivel de 1,84 y a partir de ahí produce algún tipo de giro. Como hemos visto, ha ido realizando desde la zona de 2,81 caída, corrección y caída y vamos a ver si a partir de 1,84 nos rebota hasta la media de 200 días en el nivel de 2,12. Dicho esto, vamos a ver también la parte de divisas mientras abre el mercado americano. Faltan 4 minutos. Vamos a ver el euro. Se mantiene su estructura alcista que se inició en febrero y vemos que la zona de trailing la acomodamos en el nivel de 1,16. El objetivo es escalar hasta la zona de 1,19. Pero insisto, todo esto, este análisis es en gráfico diario. En gráficos inferiores podemos entrar perfectamente para ir a buscar posiciones compradoras. Lo mismo opinamos en el gráfico de la libra. Se mantiene con tendencia alcista, va impulsando CCI en el nivel de 24 y por lo tanto el siguiente objetivo clave va a ser el nivel de 1,3749 y a partir de ahí fijaos que generó ese doble techo, es donde generó esa distribución que podremos ver en las próximas sesiones.
El dólar yen, comentamos que si bien se subió a la tendencia alcista, ha generado esos máximos menores desde que tocara la zona de 150 y nuevamente vuelve a cotizar por debajo de la media de 200 días. Así que el siguiente objetivo sería la caída hasta la zona de 145,43 y posteriormente 142. Vamos a ver el australiano canadiense. Vemos tendencia alcista. Aquí situamos nuestra zona de trailing precisamente en la zona de apoyo 0,90 y el objetivo clave va a ser la resistencia en 0,9377. Así que vamos a estar muy atentos para este par que, insisto, cotiza en tendencia alcista. Vamos a ver también el euro canadiense. Aquí lo tenemos, gran tendencia alcista que se inicia precisamente en febrero. Subimos nuestra zona de trailing o apoyo al nivel de 1,61 y realmente el target tendría que estar por encima de 1,64. Fijaos perfectamente desde que rompe la estructura en el nivel de 1,51 cómo ha ido generando esta zona de swing hasta la zona de 1,64, así que clara tendencia alcista para el euro canadiense. Vamos a ver el canadiense yen. Como vemos, ha cambiado estructura, cotiza a la baja. Tenemos en una franca tendencia bajista y el siguiente objetivo sería el soporte en 102,93. Vemos también libra yen, que parece que se debilita también. Se debilita precisamente porque no puede mantenerse demasiado tiempo por encima de la zona de 200. Y como vemos, nuestro objetivo hacia la zona de 208 de momento se difumina. Esto es una parada técnica y buscaríamos recompras precisamente en la zona de 197,64. Vamos a ver también el dólar americano canadiense. Fijaos que es la primera vez que se produce ese desacople con el gráfico del petróleo, lo tenemos en tendencia alcista, así que por encima, cierres por encima de 1,3956, provocarían compras en el gráfico diario. Franco suizo dólar, aquí como vemos, mantiene su estructura bajista, que la respeta perfectamente con esa directriz que perdió en 0,88 y como vemos tiene una zona de soporte en 0,7820. Falta un minuto para la apertura. Nos vamos al gráfico de SP500. Ya vamos a situar nuestras zonas de resistencia y de soporte de la sesión. Como vemos, vamos a ajustarla precisamente a este nivel. Situamos nuestra zona de resistencia y a partir de ahí buscamos una ruptura de 5 puntos para el SP y de 20 puntos para el Dow Jones. Aquí situamos la zona de resistencia. Vamos a situar la zona de soporte. Y a partir de ahí esperamos esa apertura que se produce en segundos. Continuamos con el gráfico diario. Vamos a ver en este caso como último activo las índices. Aquí tenemos el SP500 cotizando precisamente en 6.600 cómodamente. Subimos nuestra zona de trading al apoyo en 6.565 y como veis la tendencia se ha frenado un poquito en los 6.700 pero retomará en breve. Vamos a ver el Dow Jones, aquí lo tenemos, cotizando los 46.000 puntos, subimos la zona de apoyo de trailing al nivel de 45.800, clara tendencia alcista también para el Dow. También dentro del sector tecnológico, cotizando en 24.500, subimos nuestra zona de trailing o de apoyo a los 24.140. Nos vamos a Europa, aquí tenemos IBEX 35, cotizando los 15.500, subimos la zona de apoyo, el nivel de los 15.017, así que como vemos, revalorización del 30% para el índice, gran comportamiento este año. El Eurostoxx 50 se mantiene más cauto, precisamente ahí tiene una resistencia que le está costando mucho superar, que es el nivel de los 5.586, y si esta semana genera cierre por encima de ese nivel, marcaría ruptura y nuevos máximos. Arranca la sesión de Nueva York. Vemos cotizar al SP dentro de ese canal intradía de máximos y mínimos relativos. Vemos al Dow Jones que ya ha generado el profit, fijaos, ha roto y ha tenido una subida de 50 puntos, por lo tanto, el Dow Jones trabajo conseguido. Y estamos esperando la ruptura del SP, insisto, que nos genere 5 puntos al bolsillo y a partir de ahí, pues cesaríamos en nuestra operativa de scalping diaria. Vamos a ver el índice chino dentro del daily. Vamos a ver el índice chino, lo tenemos aquí. Fijaos cómo tiene una zona de apoyo en nivel de 14.822 y realmente en el momento que superara esa resistencia de los 15.200 ataríamos nuestro objetivo a la zona de 16.200. Y por último el índice japonés, que lo tenemos aquí.
que está cotizando en esa zona de máximos también, genera una pauta de apoyo precisamente en el nivel de los 43.779. Como vemos, comportamiento moderado de los principales activos precisamente esta semana hasta que se solucione el cierre de la administración y a partir de ahí también pues, se vayan tomando acopio de los datos macro y ver un poco cómo se van interpretando a lo largo de esta jornada. Por lo tanto, ya hemos visto análisis de divisas, de criptomonedas, de índices. Nos falta la parcela de acciones, lo vamos a utilizar para ello nuestra plantilla de gráfico semanal con las EMAs de 10 y de 20 semanas. Vamos a buscar acciones que puedan ser interesantes para nuestra operativa. Nos vamos a mercado americano, mercado que acaba de abrir. Vamos a analizar Apple. Aquí tenemos, fijaos cómo se mantiene todavía en su camino por encima de los 230, 229,38 que fue nuestra zona de entrada y esta va a ser la zona clave, los 260. Si lo rompemos de una partida ahí generaría una estructura nuevamente alcista y por lo tanto vamos a estar muy pendientes si esta semana puede con ellos porque estamos muy cerca, apenas a $4 la acción y todavía queda mucha sesión por delante. Vamos a analizar también en concreto más acciones. Tenemos la acción de Google. Aquí la tenemos. Google nos dio posición de entrada precisamente aquí en los $180 y de momento la subida está siendo espectacular hasta los 241 y no tenemos resistencias cercanas, ya las hemos batido, así que tenemos que seguir disfrutando de esta subida libre de las acciones de Google. Microsoft se mantiene también fuera de zonas de resistencia, ya superó las del año pasado, que fueron estas, en $467, y a nosotros nos marcó la posición de entrada precisamente en 443. Así que de momento la tendencia alcista se mantiene y respeta muy bien la media de 10 semanas. Amazon de momento, sitúa con su un bagaje pobre, tendría que estar por encima de $250 y en 219, pues realmente el movimiento no es lo que esperamos, así que de momento la desechamos de la lista de seguimiento. Aquí tenemos Alibaba, que nos generó posición de entrada en gráfico semanal precisamente en la zona de $120. Ya la tenemos cotizando en 180. Hemos superado la resistencia de este año en 148 y como vemos va disparada hacia siguientes objetivos. Así que estamos todavía dentro de las acciones de Alibaba. Tenemos JP Morgan. El sector bancario este año el comportamiento es espectacular. De hecho, JP Morgan nos dio precisamente entrada aquí en el cruce en $266 y de momento pues realmente está alejado de la media de 10 semanas y por lo tanto por encima de la resistencia en 279. Vamos a ver, fijaos, Bank of America pasa exactamente igual. Están cotizando por encima de resistencias del 2022 en la zona de $50 y nosotros hemos realizado entrada este año en 45,11. Así que de momento pues tenemos ese pequeño movimiento que esperemos que continúe de cara a final de año. Miramos sector medios de pago, aquí tenemos Visa, que se mantiene fuera del radar, todavía tiene cosas que aclarar, como vemos el mercado se mueve entre 367 y $298 y por lo tanto no es target. Vamos a ver Taiwan Semiconductores, fijaos qué comportamiento el de este año, qué bien se ha comportado la acción. Entramos en Taiwan Semiconductores en $205, superamos la resistencia anual en 226 y nos mantenemos ya en la zona de 280. Así que de momento disfrutamos de esta subida libre y nos mantenemos dentro de la cotización. Aquí tenemos AT&T, se mantiene en concreto ahora mismo la compra que realizamos precisamente en el año 2023 en $16, lo tenemos ya a 28. Así que fijaos cómo ha sido una subida perfecta la de los dos últimos años y ahora mismo parece que está buscando una corrección que podría llevarle a esta cola en 25,85. Volvemos otra vez al gráfico de 5 minutos. Ya ha realizado ruptura el SP, por lo tanto, como vemos, ruptura de 8 puntos que generan ganancia directa para esta operativa de scalping de 5 puntos en el SP y de 20 puntos que ya se han cumplido por la subida del Dow Jones de 50. Así que la operativa de scalping la tenemos resuelta. Continuamos con el gráfico semanal. Vamos a ver en este caso Pfizer, que hemos hablado de ella. Fijaos cómo pues, se mantiene con esta tímida reacción. Tenemos que esperar el cierre semanal para ver si nos provoca entrada y podría ir a buscar la zona de 31,70. Vamos a ver Oracle. Fijaos en Oracle cómo se mantiene con esa gran estructura este año que ha tenido una subida intradiaria en concreto de
40%. Estamos dentro de Oracle en 214 y por lo tanto ha tenido una gran reversión. Eso es una venta, es decir, los alcistas materializan ganancias y por lo tanto de momento estamos dentro de la cotización. Vamos a ver también Coca-Cola. Nos mantiene fuera Coca-Cola. Este no, realmente no ha sido su gran año. Ha generado una zona de resistencia precisamente en $74 y a partir de ahí caída abrupta hasta los 65. Y vamos a ver por último en concreto las acciones de Tesla. Fijaos, seguimos confiando en que vaya a buscar la resistencia del año pasado en $488. De momento va pasito a pasito y nos generó Tesla precisamente nuestra posición de entrada en el cierre de $325. Dicho esto, con todo ello, damos por terminado la sesión de la apertura de Nueva York. Muchas gracias a todos aquellos que os conectáis cada día, cada semana. Recordad que mañana presentamos también la estrategia de trading semanal, una buena oportunidad para poder realizar una operativa en directo. Os animo a todos los que queráis que os apuntéis también por los diferentes canales. Os deseo a todos que tengáis un gran día y un saludo a todos.